Y bueno, quiero mandar un saludo para... Pero linda llevada, ¿eh? Bueno, no, me parece que tiene una piecita ahí. Ya la vi. ¿La viste? Quería agradecer a la persona que me regaló esto, que no sé quién es, pero muchas gracias. Oh. Lo trae alto el piso también, ¿no? Bueno, y acá ya hubo picoteo porque no, esta fue nuestro almuerzo. Estoy asado, ¿no? Me dice que viene un... No dije, ¿no? Una talarira como de 12 kilos más o menos. Dice. ¿Otra más? Tengo como un juramento con ellos, ¿viste? Bueno. Algo bien ahí que no sé qué es. Quieta la cosa. No, el pescado no come. Pero este pescadito acá sí come. Escondida acá en lo oscuro estaba. Bueno, después de una larga espera, arrancó el viento con fuerza. Tenemos esa bella luna allí. Solo era el killer y tal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andan todos? Espero que anden muy bien, saludo para todos, buen fin de semana. Bueno, acá estamos con la querida Noé, que ya está encarnando su anzuelito. Vamos a arrancar con camarón. Estamos acá en el Samán. El agua está bastante entretapada y clara. Acá puedo observar las piedras del fondo. Está lindo para pescar, no está ni crecido ni bajo, está en un nivel medio ahí. Bastante lindo, acá está precioso, de verdad, precioso. Dice el cerro de fondo ahí, la verdad que espectacular. Bueno, yo voy a mostrar con qué voy a pescar. Un Daiwa 20 y la Lure Killer. Un plomito de 125. Bueno, un anzuelo, un 2/0. No vamos con chiquitaje, no, anzuelo chico no es lo mismo. Plomo 120, la cañita de ella, la Angler de 3 metros, de 100-300. Y acá otra Lure Killer, el Thorium, que le mandé, uno es pescador, ¿no? Y mandé a colocar este monomag, me lo colocó Nicolás, mantenimientos. Lo dejo en la descripción del video ahí. Coloqué esto porque como yo veo a otros pescadores usar esto, digo, yo hago buenos lances con el reel. Este reel yo lo llamo etapa 3. ¿Qué quiere decir? Vieron que arrancamos siempre con el Daiwa 20, frenos rojos. Después uno mejora un poquito los lances y los cambia para el blanco. Y yo ahora el Daiwa yo lo uso sin frenos, totalmente sin frenos. Entonces, ya como uso sin frenos, uno fue un regalo, un Thorium, el otro me lo compré, pero lo que quiero decir que este original de fábrica viene sin frenos. Entonces yo digo, bueno, ya que uso el Daiwa sin frenos, voy a comprar el... Y me anda la verdad que muy bien sin frenos. Y mandé colocar esto a ver si hay alguna diferencia. Hay diferencia. Obviamente que aquellos que quieran de repente darse un gustito de comprarse el Thorium de Shimano, dénselo. Y si quieren un buen lance también, es un reel de muy buen lance. Yo sinceramente coloqué esto por curiosidad, pero para aquellos que de repente que lo compraron y le hace alguna galleta, justamente por no pasar por esas etapas, manden colocar el monomag, no van a tener problema. Yo ahora cuando haga un lance con él, van a ver que no hay ningún tipo de problema. Yo la verdad que el otro lo uso sin monomag. Me gusta tirar sin frenos porque ya me acostumbré, no es que sea excelente tirador, pero son etapas y cosas que van pasando en la pesca, en los lances y todo eso, uno va mejorando, o sea, uno mismo, ¿no? Uno mismo, no es que yo quiera competir, que quiero tirar más lejos que el otro pescador, no. Es un tema personal. Tanto ahora el Daiwa yo lo uso sin frenos. Llegué a esa etapa, tipo juego. Me compré los Thorium, uno me lo compré, el otro me lo regaló Shimano. Y bueno, vamos a pescar acá, a tratar de hacer alguna pesquita acá. Si se pesca bien y si no se pesca, igualmente bien. Tenemos camaroncito blanco que compramos ahí en la currica. Otra cosa, en la currica están los Thorium.
¿está? En la currica están los torios allí, y hablen con Carlito, la Lili, le hace un descuentito ahí de parte nuestra. Hoy vamos a pescar con unas carnaditas, bueno, camarón blanco, como vieron ahí. Me gusta el camarón, no trajimos langostinos, majuguitas. Ahora cuando se descongele vamos a hacer algún lance con majuguitas. A mí me gusta mucho la carnada blanca. Y tengo estas lisas acá. Esto no hay en la currica, ¿ah? Lisas no hay, pero yo las robé un día, digo, esto me sirve para... A mí me encanta pescar con carnada blanca. Y el burel, si en caso pesquen y son chiquititos, guárdenlo para carnada, que es muy buena carnada también. Hagan unos filecitos y es algo espectacular. Bueno, vamos a hacer los lances. Primero me toca encarnar. Y bueno, y espero que con una pesquita. Está hermoso este lugar acá. Muy lindo, muy cómodo. Tenemos la sombra de este lado, porque ya es, no sé qué hora serán, pero serán las 2 de la tarde. Ya hay sombrita acá. Bueno, vamos a tratar de pescar. Hermoso, un día espectacular, viento del este. Ahora tenemos el dedal, no estoy acostumbrado a usar esto, vamos a hacer el dedal, tanto para frontal. Ah, no, este no, era este. ¿Está? Todo positivo. Como les decía, bueno, sin dejar las bromas de lado, este yo lo uso sin freno, el Daiwa 20. Esto base de costumbre. Vamos a esperar el pique ahora, Esta la dejamos por acá con chicharra. Bueno, la otra la tengo que poner en anzuelo, que está sin anzuelo, y ahora le muestro el lance del torio. Bueno, ahora vamos con este, un tiro suavecito nomás, vaya arrancando. Un tiro más corto, un poquito más largo. Recién tuve un pique ahí con la otra. Bueno, y ya que estamos acá esperando el pique, tuvimos un lindo pique acá. Ahora la vamos a tantear a ver qué pasó. Y bueno, quiero mandar un saludo para un canal, bueno, para varios canales de YouTube, pero siempre me mandan saludos y siempre me olvido. Un saludo para La Barra, Más Una Pesquería, Aldair, Andrés Batalla, Marcelo Borba. Hay un montón de gente, si no me voy a olvidar de alguno, así que un abrazo de oso para ellos, para Más Una Pesquería. También los de Pesca en Agua Dulce, Álvaro y Eduardo, que son unos cracks, la verdad. Bueno, un saludo para ellos. Entre Cañas Aparejo para Lucas. Y bueno, y la verdad que me dejó muy contento que hace unos días José de Joluba empezó a subir videos de nuevo con sus piezas gigantes, llaveritos. Retomando. Bueno, retomando, ahí va. Bueno, me dejó, la verdad que me dejó contento. Un saludo para la banda de Joluba, porque siempre dice la banda. Así que bueno, esperemos que a ver si hacemos alguna pesquita ahí. A revisar ahí ahora. Sí, voy a tantearla, a ver. Pero linda llevada, Linda llevada. Vamos a ver si está ahí todavía. Aparte estamos con un anzuelito generoso. No, ahí no está. Así que vamos a esperar a ver qué pasa. Nada, la vamos a revisar. Bueno, a ver. Seguramente haya sido roncadera. Nada, entonces. No. Bueno. Bueno, no, me parece que tiene una piecita ahí. O una bolsa. Sí, bueno, todo sirve. Bolsa, es pesca. Viene con un pescadito ahí. Aparte estás con un anzuelito bastante generoso, ¿no? Sí.
estaba encarnando la mía. Ah, Ah, ya la vi. ¿la viste? Sí. Ah, bien, bien. Bien, está, bueno, está. Esa se le dedicamos a José de Jolúa. Yo Ah, creo no, un bagre, me pareció que era así. Ah, Vi entonces algo el agua. amarillito. Sí, bagre amarillo. Ah, dale que tenés caña de sobra. Bueno, está, es pesquita. Mirá qué lindo. Bueno, buenas tardes porque no había dicho. Ah, tenés razón. Sí, Eso falta sí. respeto a nuestro Dolce. No, lo que pasa es que está. Bueno, Yo te vamos. dejo que hables. Está. Buenas tardes a todos. Bueno, muy bien, ¿eh? Está. Y ya que vos diste los saludos, que los iba a dar yo también. ¿Lo qué? Además una pesquería y Ah, que sí. siempre está mandando saludos. Quería agradecer a la persona que me regaló esto, que no sé quién es, pero muchas gracias. Bueno, Muy bonitas. Ah, bueno, y el que... Ah, y quería agradecer también, sí, que recién ayer se levantó el chispero. chispero. Ahí está. Ah, para prender el fuego. Genial, está genial. Estoy loca para probar a ver cómo es la cosa. O sea que un día salimos en el encendedor. Espero que no nos falle el chispero ese. Sí, sí. Bueno, vamos arriba. Excelente. Bien, chi. Ay, ay. Salió la primera pieza, carajo. ¿Eh? Oh. Pero lo trae alto el piso también, ¿no? Sí, me parece que es amarillento, pero esto sí. Otro bagre amarillo. El segundo. 7-8 de ese es un puntito chupín. Ah, O una bota gallega. Por supuesto. muy bien. ¿Algo para decir? ¿Va para el balde? Claro. Voy a tener que ir para otro ángulo porque tenemos un ángulo para el mismo que este. Bueno, y acá ya hubo picoteo porque no, esta fue nuestro almuerzo. Estoy asado, ¿no? Es asado. No, no quisimos, o sea, yo ni se me ocurrió de comprar asado, pero después dice, no, dice, Kevin no está, compramos y dejamos para mañana cuando estemos juntos, ¿no? Por supuesto. Me dice que viene No dije, no. una tararira como de 12 kilos más o menos. Dice ella, no sé. A ver. No tengo conocimiento, dije. Hay que ver, como dice que viene. Hay que ver. No viene, no. Si viene es muy chiquito. Bueno, no le afloje. Bueno, ¿y? Se trancó bien ahí. Ella si nos da una trancadita, un cosito o algo, no. El negro viejo se tiene que tirar ahora. No, que Como vas a siempre. tirarte. Al día de los bagres ahí. Otra más. Tengo como un juramento con ellos, ¿viste? Vos hay un puro hiciste de venir para acá. Eso es un bagre amarillo. Ay, tercero, de que tuve que acá, tercero, saca. ¿Y ya había sacado más? Lo que pasa es que le para mí le mandaron un WhatsApp o algo. ¿Con camarón? ¿Comen camarón? Sí, claro, camarón, lo que sea,
Bueno, muy bien. Salió otro versito ahí. Salió no, se pescó, perdón. Bueno, vamos a sacarle los brazos. No, igual, porque el hombre me dijo Ay, eso también me regaló. que esto es un bagre que es grande, 3 kilos, que no sé. Eduardo, me regalé solo, Eduardo. Bueno, a ver si es un bagre. Dice que es un bagre y es. Vamos a decir unas bolsas, a ver, o bagre. O mochuelo. Bueno, pero si es mochuelo es bagre igual. Sí, la ves. Es un bagre, sí, señor. No me mintió el hombre, ahí viene, mirá. Ahora empezá a pescar que te vas. Pasa que nosotros somos así. Pescás el último para irte. Dejamos el último para. Está, bien de bien. Acá Ahí va, estamos. mirá, mirá. A la pescadera. Ahí va. Sacamos- Dijo, voy a sacar un bagre y ahí está. Sacamos un amarillo acá para el hombre para que siga haciendo el chupín. Bueno, está. Pero quedamos como desconfiados que venía una bolsa o no. Estamos con la duda que viene el bolsa. Viene bien, bueno, es una pieza. Eso fue porque yo vi que fuiste pitaniente y en aquel video no había sido el más lindo. Te tiramos buena onda, ¿no? ¿Estás seguro? No pescaste nada, me tiramos la onda. Bueno, Yo dije, ahora vamos a salir. Sí, pero ¿viste dónde tiró? ¿Dónde estaba tirando yo? Ese le dijo, yo voy a sacar un madre lindo también. no, Grande ese, pelea. para mí que es mingo este. Mira por dónde viene, viene allá arriba, Sí. lo traes arriba al agua. Roncaderón tal vez. ¿Eh? Roncaderón tal vez. Puede ser, sí. Pasa que no puedo dejarlo que baje mucho porque viste que hay piedra. Sí. Bueno, ahí Gustavo dijo que después nos va a enseñar Después le cómo. voy a dar el tips del lugar donde hay que El tirar tips. la plomada. Bueno. Ese es el tips adecuadamente. Para Por pescar eso un bagre lindo, Ah, dice. y para pescar un bagre lindo, como dijo la secretaria. Bueno, y gracias a tu hija que te dijo del pesquero acá, ¿no? Sí, la verdad, sí, Bueno, ve. No, no, si yo te digo, no. Mirá qué bicho. Un roncaderón. Un lindo mingo, un lindo mingo. Está ahí, en ese camino. Y fue justo en el lugar donde yo saqué la plomada. Sí. Vos tiraste ahí en el mismo lugar. Bueno, genial, que pasen Chao. bien, gusto. Que pasen bien. Bueno, está. Soltó. Bueno, Bueno, dije que había soltado, pero no. prendí de nuevo la cámara. Venía para acá, yo Viene, qué sé. viene. Lo que pasa es que tal, le tocó a él ahora que viene en dirección a él. Metí Nico, que viene Siempre para me mí. toca a mí. Sinceramente no sé qué es, pero que... Un Sí, sí, roncaderón. roncaderón, si un bagre, sí, sí. No sé qué está haciendo allá de aquel lado, pero está. La locura que tiene una roncadera. Mirá. Bueno, no es gran cosa, pero está. Sí, sí. Es pesca. Roncaderón. Bueno, este van a tener que llevarlo porque tragó. Vamos a tener que acomodar un poco las luces porque está muy... La Sí. pesca acá y las luces están allá con la cámara. Ah, está complicado, ¿eh? Si no, Complicado no, para Sagitario, complicado para Kevin. no, si no, no va a quedar bien la grabación. Si ahora vemos, ahora nos acomodamos. Pues pasa que estamos arreglando los anzuelos, el patillante anzuelo que dispara, que suena la chicharra. Bueno, algo bien ahí que no sé qué es. Che. Estamos como Julio Iglesias, agua dulce, agua salada. Pero pega un chicharrazo, ¿esto qué es? Ah, con cadrones. No, una roncadera. Digo roncadrón. Pero está. A ver, más para acá porque no se ve bien. La roncadera. Ni más ni menos. Buah. Qué raro que nos picó aquella la tuya. No,
Muy raro. Capaz que picó y quedó quieto ahí. Quieta la cosa. No, el pescado no come. Pero este pescadito acá sí come. Escondida acá en lo oscuro estaba. La agarré en Pero fragancia. che, qué cosa bárbara. Agarró esto para disimular y se armó el camarón eso. Va a ser un sándwich ahí. Sí, sí. Buah. Quietito estaba atrás de la piedra y digo, ¿y esta qué está haciendo tanto ruido a bolsa ahí? Quieta la cosa, che, la verdad, muy quieta. Hay una bajante, no sé si se da para allá, pero esa, todo eso estaba bajo agua ahorita, todo se ve todo. Hay que tirar muy lejos para tener algún pique y obviamente que alguna roncadera, porque esta zona ya es baja, acá en Samana es bajísimo y con poca agua menos todavía. Pero bueno, está, ¿qué vamos a hacer? Ahora estamos pescando con bifecito de lisa y algún camarón ahí haciendo sanguchito. No, yo tiré con majuga. Ay, no me tiré con majuguita. Tengo una majuga acá espectacular. Bien. Fresquita tan. Que estas se salvaron del sartén por casualidad. Estás ahí, después camaroncito blanco. Pero está quieta la cosa. Vamos a esperar una media hora, más o menos. Si no hay pique, bueno, casita. Vamos para casita. Y el ciudadano se aburre, ¿qué crees? Digo. Bueno, después de una larga espera, tuvimos un piquecito, pero ahora se pescó algo que estaba arriba de los 8 gramos. Acá me parece que viene un poquito más grande la cosa. Pero vamos a ver qué es. Qué maravilla el reel este, ¿no? Trae un pescadito. Bueno, si sale pescado, digo. ¿Eh? Buah. Se volvió dulce, bebé. Agua dulce, agua salada. Porque salió roncadera y primero bagre, después roncadera. Un par, Sí. varias. Y ahora bagre de nuevo. Y bueno, esta es marcha, ¿no? Para la fritada que vamos a hacer. No nos queda otra. La gente no entiende nada. No, ni nosotros. Porque mirá que probé el agua está salada, pero obviamente que allá abajo, en el yo qué sé. Es todo tan Y está raro. bajando rapidísimo el agua. También. Bueno, vamos a hacer el último lance. Y nos vamos.
La noche está espectacular, está divina la noche. Pero está bajando rápido el agua. Baja mar. Pero haciendo los lances un poquito más largos de lo de costumbre, alguna cosita se pesca. Vamos a estar un ratito más. Vamos a poner, dejar caña en mano a ver qué pasa. ¿Qué hora es? Las 9. Ah, ya tengo pica acá, pero chico. 9:11. Ah, bien chiquito. Chiquitaje. Pero debe ser diminuto esto. Copo. Mirá, le estoy haciendo la competencia a Juluba, a José. No, Puro esto, chiquitaje. sí, esto tengo que largar para que pesque él. Miren lo que... Este es el pique que les dije. Bueno, vamos a hacer un lance más. Hace rato que estoy diciendo lo mismo. Sí, el último lance. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Arrancó el viento con fuerza. Tenemos esa bella luna allí. No le vamos a echar la culpa, pero sí, algo culpable es. Bajó impresionante. No sé la cantidad de... No sé. Aparte acá es bajo. Es un lugar muy bajo y hoy está demasiado bajo. Es un lindo pesquero, pero cuando hay agua. Pero igual. Sí, la pesca merma. Bastante. No es que no se pesca porque está la luz. Sí, sí. Pero está. Se pesca igual. Tiene su cosita. Ahí va, exactamente. Bueno, gente, que pasen bien. Gracias por estar ahí, gracias por los likes, gracias por comentar. Y hasta el próximo play. Iba a decir algo más, pero me olvidé. Que los peces estaban. Yo pesqué el primero nomás. Y nada más. No me van a ver mucho. Porque estaba muy lejos. Pesco yo porque hace tremendos lances con la lure del quiletita. ¿Qué tal? ¿La qué? La lure killer. Va. Ya, bueno, ahí se trabó un poco la lengua. Bueno, gente, que pasen bien. Chao, chao, nos vemos. Hasta el próximo play.